práctica fue en el laboratorio de redes, donde lo que consistió esta vez fue analizar los cables, pero ahora sí pudiendo manipularlos, poder abrirlos y observarlos de cerca. Bueno, por ejemplo empezamos con el UTP, el normal de 4 pares, sin apantallamiento, y también hay uno de 2 pares. A los dos les retiramos su cubierta de plástico y pudimos ver cómo era su trenzado. Bueno, su trenzado es, creo que lo conoces como si fuera la molécula de ADN, su color con su blanco, y también podemos ver qué tan flexible era. Se podía manipular fácilmente, por lo que ya sabemos que es más usado en las redes. Y el que era más delgado, el de 2 pares, era más delgadito, y pues este es solo para la transmisión de voz, es el cable telefónico. De este cable UTP, como era sin apantallamiento, pues no pudimos ver bien cómo era, pero cada cable, si fuera por separado, serían muy delgados. Lo hace ver algo grueso porque están pues entrelazados entre ellos, y este trazado lo que hace es para reducir la interferencia que puede haber del medio exterior entre ellos mismos. Después fue el coaxial, este también para llegar a su núcleo, el de cobre. Empezamos por el plástico a retirarlo, y después la malla que lo protegía. Después de esa malla venía su pantallado, que es como papel aluminio, pero el papel es un poco más metalizado. Su grosor del apantallamiento yo esperaba que fuera más, pero pues no, es un poco delgado. Y después es el último plástico, un plástico blanco, que finalmente es el que recubre el núcleo. Para abrir los cables usamos un cúter, pero esta no era la herramienta que se debe usar. Por ejemplo, el UTP tiene como una guía de la que se puede abrir, y de ahí estirar para poder abrir exactamente por la mitad y ver los cables. El coaxial usamos el cúter, pero había otra herramienta que no recuerdo cómo se llama, pero era más fácil. Solamente que como todo el cable es lo mismo, pues solo bastaba con abrir una pequeña parte del cable, y era suficiente. La malla del coaxial era como unos hilitos de metal, estaban enrollados en forma, por eso se llama malla, en forma de malla, pero sobre el apantallamiento, que era el que parecía papel aluminio. Con el de fibra óptica, aparte de ver lo que tenía adentro, también hicimos la prueba de ver cómo pasa la luz. Y como no era cualquier luz, sino es la LED y la láser solamente, pues primero con un foco que era luz LED, se colocamos del otro lado, y por el extremo opuesto se podía ver un pequeño punto de luz, que es como pasan los datos. El láser era un láser verde, ya sí lo tenemos que alinear correctamente en la entrada del cable, y podía verse con mayor luz en la salida, ya que como teníamos potencia láser se veía mucho mejor. Se miraba muy pequeño el punto de luz, ya que pues como sabemos la fibra óptica es muy delgada. Sus fibras son poco más gruesas que el cabello humano, miden 127 centímetros, o sea es muy delgado. Entonces la luz que se veía era simplemente un puntito, y aunque esto es muy delgado, las fibras, para mí era interesante, ya que cualquiera podría pensar que para tener una mayor ancho de banda se necesitaría un cable más grueso, pero aquí en este caso se muestra lo contrario, ya que las fibras son muy delgadas y tienen un gran ancho de banda. Por ejemplo, el fibra óptica en tipo monomodo, su ancho de banda es de hasta 50 GHz. Bueno, el ancho de banda es la cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un periodo de tiempo dado. Un poco para explicarlo mejor, es como imaginar que el internet es una conexión de tubería, que en vez de pasar agua, pasa datos, y en vez de que el agua se mide en litros, los datos se miden en megabytes por segundo. Entonces el ancho de banda es como si fuera una tubería de diámetro n, o sea, a mayor diámetro, mayor flujo de agua, a mayor ancho de banda, mayor flujo de datos. Para poner un ejemplo, el UTP es como si fuera unos tubos pequeños de PVC por donde pasa el agua. Entonces la fibra óptica es un gran tubo de concreto donde hay un gran fluyente de datos, y pues el ancho de banda es mucho mayor.
Entonces aquí se muestra que el tamaño no importa, ya que el ancho de banda es mayor en un pequeño, una pequeña fibra, ya sea de vidrio o de plástico. En este caso era plástico, donde también vimos que eran de distintos colores. Lo que vimos que los colores no afectan en nada en la conexión, o sea, los colores solamente son, creo, para ubicarlos en el cable dentro. También recuerdo que en un cable de fibra óptica estaba dañado. Bueno, al poner el láser por el otro extremo no se veía la luz, entonces eso quiere decir que estaba roto en alguna parte. Y pues se puede identificar ya que la luz salía por el orificio donde estaba dañado. Y lo que todos los cables tenían en general era su leyenda en algún lado del cable, con cierta distancia entre cada leyenda que marca qué categoría es o la medición o qué tipo. Además, todos estos cables que nos mostraron aquí habían sido fabricados por nuestro profe Jaime. Ahora, en conclusión, fue que primero era observar solamente el cable, verlo instalado en las instalaciones como fue en las prácticas pasadas, y esta vez ya poder manejarlo, abrirlo, ver cómo es por dentro y cada vez familiarizarnos más con él. Ya después quizás será fabricar uno por nosotros mismos para que tenga los mismos usos y las mismas aplicaciones que cualquier cable profesional que podría hacerse en una fábrica. Por el momento seguimos conociéndole, pero cada vez más a fondo, cada vez más cercanos a ellos.